Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Feliz Pascua de Resurrección. Te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 30 de abril. Está tomado el evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En cambio, no seguirían a un extraño, huirían de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántos han venido delante de mí? Son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En verdad, son palabras de revelación revestidas y respaldadas de autoridad divina. Les digo, Jesús se dirige a los fariseos pastores ciegos para iluminarlos. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, en la Biblia la palabra redil, en griego aule, no se refiere al corral, sino al cortijo, en general del templo o de la tienda de la alianza. Las ovejas son el pueblo de Dios al que tradicionalmente se designa como su rebaño. Hemos visto ya las ovejas destinadas al sacrificio que Jesús expulsa de la casa de su Padre junto con los bueyes. Con ellas se identifica también al pueblo de oprimidos que yacían en las inmediaciones de la puerta de las ovejas, por donde entraban los animales que iban a ser inmolados en el templo. Cuando amanece el día, llega el pastor, reúne a sus ovejas que han permanecido de noche en el redil y las lleva afuera a los pastos, pues de lo contrario morirían de hambre. Jesús reprocha a los jefes del pueblo que tiene delante, que ellos no son pastores, pues no entran por la puerta, sino que como la serpiente en el paraíso, entran dolosamente, engañando una y otra vez la inteligencia y la libertad que son la puerta del hombre hacia Dios. El poder que ejercen sobre el pueblo es abusivo y por tanto no representan a Dios. No solo han usurpado su puesto, sino que actúan en franca contradicción con sus planes. Es ladrón y salteador. Los jefes del pueblo han robado a Dios su rebaño. Son ladrones y son asaltantes porque oprimen y ejercen violencia. Ladrón es Judas, que se apropia de lo que pertenece a todos. Asaltantes Barrabás, que quería imponerse por la violencia. En la realidad es un asaltante frustrado, ya que se ha mostrado incapaz de vencer a quien tiene el poder. Es un bandido convertido en víctima por no haber logrado tomar el puesto del jefe, convirtiéndose en su víctima. El modelo que rige la sociedad es el del ladrón asaltante, personificado en los jefes.
Jesús, con su barro puesto ante los ojos del ciego, ha propuesto un nuevo modelo de hombre a imagen de Dios. No roba, sino que da. No oprime ni mata, sino que da libertad y vida. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El pastor, a diferencia de los ladrones y asaltantes, entra por la puerta porque se siente en casa. Jesús se contrapone a los jefes como pastor legítimo y único. El pastor es el propio Señor y su Mesías, que toma su puesto, arrebatado a los falsos pastores. Su obra de liberación consiste en iluminarlos. Nos hace ver la realidad, mostrándonos qué tan falsos son los modelos de vida que ciegamente seguimos. A Él, el portero, le abre. La imagen significa que el pastor es reconocido como tal. Todo hombre reconoce y abre su corazón a la libertad, al amor y a la vida, que sabe muy bien distinguir de la esclavitud, el egoísmo y la muerte. Las ovejas escuchan su voz. El pueblo oprimido reconoce a quien le propone un camino de salida. El que había sido ciego, que ha escuchado al pastor, ha sido expulsado del templo y ha llegado a la luz. Lázaro también escuchará su voz y saldrá de la tumba. El pueblo que sufre el yugo de la opresión es sensible a la voz de la libertad. Cuando ella se hace oír, gustosamente la escucha. El modelo del opresor es siempre como un par de zapatos demasiado estrechos que distraídamente se han tomado prestados. Llama a sus ovejas por su nombre. Para ladrones y salteadores, las víctimas no tienen ni rostro ni nombre. Son una masa anónima para subyugar y expoliar. Si pensaran que lo que tienen delante son personas como ellos, actuarían de muy distinta manera. Lo que puede ocurrir eventualmente cuando les suceda a ellos, pronto o tarde, sufrir la misma suerte. Para el pastor, en cambio, cada oveja tiene su nombre. Llama a cada una por su nombre en una relación personal de amistad. Los pastores de Palestina en tiempos de Jesús ponían nombre a las ovejas como lo daban nuestros campesinos a sus vacas, y nosotros hoy lo hacemos con los perros y los gatos. Las lleva afuera. Al llegar la luz, el pastor lleva a sus ovejas fuera del redil. Jesús, luz del mundo, lleva al pueblo fuera del redil de la ley del templo para hacerlo caminar en la luz. Cuando ha sacado todas sus ovejas, lo que han hecho los jefes con el ciego curado y con todos los que han aceptado al Mesías es expulsarlos. Jesús replica la acción de los ladrones salteadores, pero a la inversa. La misma acción de la que las tinieblas hacen víctima al ciego curado. Su expulsión se convierte en el factor que lo hace llegar a la luz. El ciego curado es así el prototipo de las ovejas que han alcanzado la libertad, el primogénito de muchos hermanos que irán llegando tras él. Tanto Juan como su comunidad son hebreos que se ven forzados a vivir el doloroso drama que sufren los cristianos al verse expulsados del pueblo elegido, drama que interpreta la luz de la cruz de Jesús. Ella representa la máxima tragedia, lo peor que les puede suceder. El Señor, sin embargo, ha hecho de ella causa y ocasión de su salvación para todos, comprendidos los judíos. El evangelista los lleva tan profundamente arraigados en su corazón que consagra todo el versículo 10 a sus dirigentes religiosos como un llamamiento apremiante para que reconozcamos en Jesús al pastor prometido. Solo a esa luz y en esa óptica puede hacerse una lectura correcta de las polémicas antijudías de Juan.
animadas de un tono violento y apasionado, al mejor estilo de los profetas, testimonio de un amor herido que se obstina en ofrecerse con una fuerza igual a la resistencia que se le opone. Camina delante de ellas, evocando a Yahvé, que en el Éxodo camina delante de su pueblo hacia la tierra prometida. Jesús guía a los suyos hacia la nueva tierra de la libertad. Las ovejas lo siguen. Las ovejas siguen al pastor porque encuentran que Él es el camino que conduce a la vida, puesto que vive en plenitud el amor del Padre y de los hermanos. Reconocen su voz. Ya se ha dicho, y aquí se repite, que todo hombre sabe reconocer la voz de la verdad, porque distingue también la voz lisonjera de la mentira. Los falsos pastores oprimen con engañosa mentira y, si fuere necesario, recurren a la violencia, el temor y el miedo, en tanto que el verdadero pastor nos hace libres, capaces de amar y servir, de esperar y de enfrentar los desafíos de la vida. En el fondo, todo hombre es capaz de percibir la diferencia entre una y otra voz. A un extraño, mientras el ladrón y salteador produce en las ovejas pánico y desconfianza, el pastor les inspira seguridad y alegría. Son las propias ovejas las que juzgan de la autenticidad del pastor, no las maquinaciones ni las presiones de los jefes. Lo mismo que el ciego curado, todo hombre prefiere la verdad a la mentira, la libertad a la esclavitud, la vida a la muerte, a menos que sea engañado, manipulado. A lo largo de toda la historia ha habido y seguirá habiendo malos pastores y maestros. En el siglo XX nos ofrece inigualables ejemplos que solo se diferencian de los anteriores por su mayor capacidad de hacer daño. ¿Qué sorpresa nos reservará el nuevo fenómeno de reproducción y repetición, que solo se explica por el hecho de que tales dirigentes están mentalmente clonados por quien detente el poder y los configura a su propia imagen y semejanza? No reconocen la voz de los extraños. El hombre vive hoy tan extrañado a sí mismo que Dios parece ser el único extraño. Hemos desarrollado una ilimitada capacidad para escuchar las voces más extrañas, pero nos hemos vuelto incapaces de dar oídos a la íntima voz de la conciencia. Somos seducidos por cuanto mercader quiera vendernos cualquier baratija, pero no nos dejamos seducir por aquel que nos ama con amor eterno. Jesús les dijo esa parábola. Cuánto Jesús ha dicho más que una parábola o metáfora, es un espejo que refleja exactamente la actitud de los jefes del pueblo. Su ceguera es tal que hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer, convencidos de que lo suyo es lo mejor. Pero ellos no entendieron. Es cierto que aún lo evidente puede no verse. Es lo que justamente percibe el ciego. Los intereses mezquinos producen miopía y el poder a menudo enceguece a tal punto que no deja ver la realidad, sino únicamente los propios delirios, los que desgraciadamente después se cumplen en una forma de locura tan contagiosa que se vuelve colectiva. La denuncia de Jesús resulta fácil de entender para alguien que, como el ciego curado, ya está liberado del consentimiento y la obediencia ciega que el poder impone. El que pretenda sustraerse al poder tendrá, por supuesto, que cargar con las consecuencias desventajosas de su decisión, pues el abrir los ojos le permitirá resistirse a los engaños y extorsiones de toda índole.
El fin de los versículos del 1 al 6 es convencer a los fariseos de que la imagen que tienen de Dios y del hombre responde a su ceguera de nacimiento. Nunca han visto y no ven todavía la diferencia entre el pastor y el ladrón salteador. Para recibir la iluminación necesitan admitir previamente que son ciegos. El discurso de Jesús que viene enseguida pone ante sus ojos su barro, el modelo de hombre verdadero, para que al decidirse a escuchar su palabra puedan abrir los ojos y ver. La narración del ciego que se hace hombre libre despierta en nosotros el deseo de ser como él. También nosotros, antes de oír el relato de alguien que ve, éramos ciegos, pero no lo sabíamos. Jesús dijo de nuevo, Jesús aclara lo que ha dicho ampliando la metáfora de la puerta y del pastor. Se muestra a sí mismo como puerta de salvación en su condición de verdadero pastor, presentándose a los jefes que poseen un falso modelo de hombre como el modelo verdadero de hombre a imagen del Dios viviente. Yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 1 Jesús decía que el ladrón salteador no entra por la puerta y ahora afirma, yo soy la puerta por la que las ovejas pueden salir en libertad y alcanzar la vida, ya que el mismo, palabra encarnada, es la puerta entre el cielo y la tierra. La puerta es el lugar que rompe los muros de la prisión para quien está aprisionado en ella pueda salir. Y si alguno se niega a salir, de todos modos brilla ante sus ojos la luz del día. La tradición ha referido esta palabra de manera preferencial a los pastores, quienes solo si actúan como Jesús, buen pastor, y por su medio tienen legítimo acceso a las ovejas. El tema de fondo de todo el pasaje es, no obstante, la posibilidad que tienen las ovejas de salir del redil y vivir en libertad por obra del único pastor legítimo. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y salteadores. Quien aspira a convertirse en jefe del pueblo es un falso pastor, a menos que tenga como modelo a aquel que ha lavado los pies a sus discípulos. Salvo improbables excepciones, no parece que sea el caso más frecuente. El buen pastor nos hace ver todo lo indigno que es aquello que continuamente tenemos por normal o más aún aceptable. El Hijo nos hace ver cómo nuestra convivencia es latrocinio y bandidaje, negación de la fraternidad. Los profetas han desenmascarado siempre la injusticia y la opresión que ejercen sobre el pueblo los que se presentan como sus dirigentes. Impresiona grandemente el juicio global que Jesús hace al calificarlos a todos de falsos pastores. Nadie antes de Jesús ha visto al Padre. Desde Adán en adelante todos poseemos de Dios una imagen adulterada y falsa, y por ende también un falso modelo del hombre. Esa imagen es la del dominador personificado en el rey, los sacerdotes y jefes, que encarna precisamente aquel que no solo se impone por la violencia, sino que irónicamente, por añadidura, se hace llamar benefactor para encubrir sus fechorías. Toda palabra verdadera o mentirosa tiene un poder incalculable e imprevisible. La diferencia entre una y otra diferencia nada despreciable es que mientras que la primera conduce a ser lo que es, la falsa palabra lleva a aparentar lo que no se es y reduce a nada lo que es. Para las ovejas no los han escuchado. Por más que el pueblo haya
Introyectado el falso modelo, no obstante lo instruye y siente como extraño y ajeno a su vida, y tan pronto siente la presencia de la luz, enseguida va a ella, a ejemplo del ciego que ha experimentado su curación. Si uno entra por mí, estará salvo. La salvación no consiste en entrar en el templo como las ovejas al matadero, sino en salir con Él para entrar en Él, el Hijo que nos da la vida en abundancia, por cuanto Él es la inteligencia amorosa del Padre que salva nuestra humanidad abriéndola a la luz de su verdad. Entrará y saldrá. Este entrar y salir se suele entender como una metáfora de la libertad de entrar y salir del redil. Pero lo que Jesús propone no es salir del redil para volver a entrar en él, sino más bien para entrar en él, que es la puerta, y así poder salir de una vez por todas de la esclavitud, con lo que queda claro que quien entra en él saldrá del redil para poder por fin encontrar alimento y agua. Jesús es en realidad el pasto del rebaño, el verdadero pan de vida que sacía toda hambre y toda sed. El ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Todos aquellos que no admiten a Jesús como modelo van al redil únicamente a explotar y robar las ovejas para inmolarlas en su templo y destruirlas. Los dirigentes ven al pueblo como un rebaño del que hay que enseñorearse para sacrificarlo a la ley, de la que se consideran dueños, aparte de ser sus primeras víctimas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús es el pastor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ha venido para liberar a las ovejas y darles la vida, su vida del Hijo. La palabra del buen pastor ilustra y desarrolla esta proposición. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.